Y para hablar de ese tema, para mí es un placer presentar a Luis González Posada, ex canciller peruano. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, ex canciller? Qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Igualmente, ¿qué significa para Dina Boluarte asistir a Nueva York, ser parte de todo esto, volver a la escena internacional en todo su esplendor? Bueno, primero significa desbloquear la escena internacional porque usted recuerda, desde que ella asume la presidencia constitucional de la República, hubo una serie de países que no la reconocieron. Es más, que dieron versiones falsas señalando que el señor Castillo había sido víctima de un golpe parlamentario, lo cual era absolutamente falso. También dijeron que estaba preso sin resolución judicial, lo cual también era falso. Entonces, yo creo que al asistir la presidenta a estas reuniones podrá señalar la verdad de lo que está ocurriendo en el Perú como uno de los primeros puntos. Está desbloqueando, digamos, el cerco que le habían impuesto. Yo creo que eso es bueno, es positivo para el país. Y ocurre además esta visita a Naciones Unidas en circunstancias que padecemos situaciones muy difíciles. Primero, la alta tasa de criminalidad. La delincuencia se ha desbordado en el Perú. Y gran parte de esa delincuencia es exportación venezolana. El Tren de Aragua, que ha introducido modalidades delictivas sumamente feroces. El sicariato, por ejemplo, la trata de personas, que es la explotación de mujeres, ¿no? A quienes le cobran cupos para ejercer la prostitución y otros hechos de esa naturaleza. Estamos nosotros soportando igual lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Digamos, una ola delictiva que no la conocíamos por su ferocidad, por su violencia. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros puntos que tenemos el compromiso de compactar a los países de la región para hacer frente unitariamente con las partidas presupuestales correspondientes. Y ese también debería ser uno de los puntos en agenda desde Perú para en conversación con sus pares. Tenemos entendido que se va a reunir incluso con Gabriel Boric. Es importante la colaboración de inteligencia en estos temas, porque hablando de criminalidad, para todo nuestro auditorio de Latinoamérica seguramente se preguntarán qué tan fuerte está aquí el tema de las tasas de homicidio por criminalidad. Sí, señores, el Tren de Aragua tiene un componente muy fuerte. Incluso el coronel Reboredo, el coronel de la Policía Nacional de Perú, fue amenazado por los mismos miembros del Tren Aragua. A ese punto estamos llegando. Y eso, le voy a sumar algo más, ex canciller. Los atentados con granados explosivos en San Juan del Lurigancho, que Dina Boluarte desde Nueva York hace algunas horas ya declaró el estado de emergencia en esos distritos. Es decir, debería ser eso puntualmente en agenda para encontrar también situaciones en común con otros países, a ver de qué forma también podemos colaborar. Mire, por ejemplo, yo no entiendo cómo la OEA, que es el organismo regional, no convoca una cumbre donde participan los ministros de Justicia y los jefes de policía y los ministros del Interior, de Gobernación, primero para tener una agenda muy compatible para coordinar acciones. Porque esto no solamente pasa en el Perú. En México, acabo de leer el reporte, se estima que durante la presidencia de López Obrador van a haber asesinado a 200.000 personas, un récord histórico en México, casi el doble que Peña Nieto y muy superior al que dejó Calderón. Entonces, es un problema que nos invade a todos los países, ¿no? Claro. Entonces, hay que fijar estrategias conjuntas, programas de cooperación y darle mucha fuerza, porque si algo tiene que hacer la democracia es defender la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Ahora, y no se está dando, ¿no? Ex canciller, vuelvo al centro de la diplomacia, a este evento tan importante, porque definitivamente el asunto del cambio climático también está en agenda, totalmente. Y desde el Perú, ¿cuál debería ser nuestra mirada, según su experiencia? Mire, sobre el cambio climático nosotros estamos esperando que el Niño se desborde. Se calcula en diciembre y el efecto va a ser devastador. Y hay partidas presupuestales para que se tomen las medidas de prevención, pero siempre el impacto va a ser muy fuerte. Entonces tenemos el problema del fenómeno cambio climático. Tenemos el problema de la delincuencia, de la migración, que cada día es mayor. Aquí en el Perú tenemos acogidos a 1.800.000 venezolanos. De los 7.700.000 que según el último reporte de las Naciones Unidas
han salido de ese país por falta de libertad, por hambre, por carencia de medicamentos. Y subrayo además que el otro problema junto a la migración, que es muy grave, es la expansión del narcotráfico. Entonces hay un paquete de problemas que existen y que tenemos que naturalmente desplegar un esfuerzo combinado, ¿no?, para hacerle frente con la mayor celeridad y potencia posible para irlos amortiguando, porque el crimen organizado vinculado a las drogas es enorme. Sí. En Bolivia, usted ha visto que el presidente de la República, Evo Morales, se inculpan unos a otros. El expresidente con Luis Arce. Sí. Se inculpan unos al otro de tráfico de drogas, porque encontraron un dentro avión del partido político El MAS, eso es cierto. Ahora, ex canciller, permítame por favor volver al tema de la Asamblea General de Naciones Unidas. El antes y el después para usted. Me refiero al perfil de la presidenta Dina Boluarte, porque también hay que decirlo, allá la ha recibido un grupo de peruanos en protesta y bien sabemos bien cuál es la impronta, ¿no? Lo que quieren, lo que dicen, liberación para Pedro Castillo. Hay que decirlo, hay que informarlo. Entonces, le pregunto, el antes y después de Dina Boluarte de esta Asamblea número 78. Mire, va a depender de su discurso, de lo que proponga. Y solamente quiero subrayar que esta asamblea se produce en circunstancias muy graves para las Naciones Unidas, porque uno de sus miembros del Consejo de Seguridad, y que en esa condición estaba obligado a cumplir, a hacer cumplir los principios fundamentales, los ha violado sistemáticamente, como ha hecho Rusia con la invasión de Ucrania, bombardeando pueblos, atacando ciudadanos, matando civiles y militares y hasta amenazando con lanzar bombas atómicas. Entonces mi pregunta, o la pregunta de todos, ¿qué hace Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Yo creo que este es un sarcasmo que de alguna manera hay que decirlo, no sé si lo dirá el Perú, pero hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa. Sí, y un dato más también es, canciller, solamente el grupo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solamente va a asistir Joe Biden, los demás no, y lo han confirmado en las últimas horas. Entonces también ahí vemos la situación y las discrepancias, que ven una situación tan pero tan compleja en un momento donde evidentemente muchas cosas están pasando alrededor del mundo, y la guerra en Ucrania, el cambio climático, crisis económica y todo lo que pueda venir. Incluso nosotros como peruanos, con el cambio climático, el fenómeno Niño puede ser algo de lo más impactante. Yo le agradezco mucho al ex canciller peruano Luis González Posada por su deferencia, por estar con DNews, con toda Latinoamérica. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.